Quisiera abordar mi exposición en 4 puntos que son muy importantes. En primer lugar, y como primer punto, pues reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente del ICETEX y la ministra creando un decreto con un paquete de ayudas temporales al cual se han acogido más de 60.000 estudiantes en 3 modalidades. Sin embargo, debo ser sincero y decirle al gobierno nacional, al presidente del ICETEX y a la ministra que estas han sido de alguna manera ayudas tímidas o poco eficaces, no son arriesgadas, porque lo que hacen es crear una bomba de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que están haciendo es decirle a la gente, le podemos trasladar ese pago que usted tiene que hacer en más tiempo o para que pague después, y se va creciendo esa bomba que están sufriendo miles de deudores del ICETEX hoy. Es el descaro del costo de los intereses, el cobro de los intereses sobre los intereses, que es lo que a nosotros nos está preocupando en la mayoría de los casos. Entonces se quedan cortas las ayudas, que aunque fue un buen paso, considero que es un paso que todavía le falta muchísimo, muchísimo más. Hay que ser más audaces en las ayudas para que se solucione el problema de fondo, que es lo que está pasando hoy con el ICETEX. Porque es que decretar la suspensión del pago, reitero, lo que hace es acumular esos intereses y que se vaya creciendo la deuda que tienen aquellos estudiantes. Solo la opción en la que el estudiante distribuye esa deuda en unos meses más adelante le va a acumular los intereses propios que tiene con la misma. Razón por la cual nosotros lo que estamos proponiendo en este momento es en que se congelen no solamente los cobros, sino la causación de los intereses y de esas cuotas. Porque si se congela la causación de los intereses durante ese tiempo, y lo mismo las cuotas, pues podemos solucionar de alguna manera el problema del crecimiento de los intereses, mientras se soluciona el problema del salvamento a aquellos deudores de la línea Access, que son los que más colgados están y que terminan pagando 3 y 4 veces lo que pidieron, volviendo el estudiar casi que una actividad de riesgo o como si fuera esto un delito. Entonces yo insisto en la tesis que llevo insistiendo desde que ya quedé aquí, defendiendo a los deudores del ICETEX, porque fui víctima de ese desorden administrativo y financiero de la entidad, de que el ICETEX no se puede seguir comportando como un banco comercial que vive de unos intereses usureros. El ICETEX es una entidad social al servicio del Estado, pero sobre todo de la educación superior en Colombia, y se tiene que ver desde ese punto de vista, no como una entidad financiera comercial como cualquier otra. Esto tiene un carácter especial y eso es lo que hay que hacer. En segundo punto, yo quedé muy preocupado con algunas de las respuestas que en el documento que les enviamos nos respondieron a nosotros, el cuestionario, porque cuando pregunto cuántos créditos se han otorgado en este primer semestre de 2020, la respuesta es que ninguno, porque uno de los requisitos para acceder a esos créditos es tener el resultado de las pruebas Saber Pro, que entiendo el presidente suspendió por el confinamiento, pero resulta que las universidades ahora en mayo están abriendo ya las inscripciones, y ¿qué va a pasar con muchos de esos estudiantes que necesitan el crédito para poderse matricular o incluso que necesitan matricularse y no hay una respuesta de una solución? Para mí eso resulta poner una barrera más para el acceso a la educación superior de aquellos que necesitan el ICETEX, pero sobre todo refleja una falta de coordinación del gobierno con las demás entidades, lo que ha sido transversal en todas las carteras que tiene este gobierno. En tercer lugar, hay algo que me preocupa muchísimo y son los requisitos que le han puesto a unas nuevas líneas de crédito que sacaron para esa convocatoria. Y hay 2 preocupaciones dentro de eso. La primera, la preocupación A, es que le exigen a los padres que no estén reportados en centrales de riesgo, por Dios. Es que una persona que acude al ICETEX es porque no encontró otro mecanismo de financiación, porque no tiene la plata en efectivo, porque un banco comercial no le puede prestar y las condiciones lo hacen imposible e inviable y se tiene que ir al ICETEX, que reitero e insisto, es una entidad social del Estado, no es un banco financiero comercial como cualquiera, y si le piden a las personas que no estén reportadas en las centrales de riesgo, pues simplemente están poniendo una barrera al Estado mismo, poniendo una barrera al Estado de los estudiantes, que es donde deberían estar trabajando las entidades. Entonces creo que ahí hay que hacer un análisis profundo. Esto resulta una barrera muy grande. El ICETEX tiene que tener un carácter social y asistencial. Y el segundo punto, que es todavía más delicado y preocupante, es que tienen que demostrar que alguno de los padres se haya contagiado por COVID o haya muerto por el COVID. Esto, además de ser un incentivo perverso para poder adquirir los créditos del ICETEX, desconoce que no solamente son afectados por el COVID las personas que se contagiaron o murieron por él, sino todos aquellos que tuvimos que detener nuestras actividades comerciales y las personas que perdieron su capacidad de ingreso y que necesitan poner sus estudiantes en las universidades a estudiar. Entonces, creo que ahí estamos teniendo un problema gigantesco de mucha preocupación.
Entonces, afuera de eso, crean algo que a mí me parece particular, y es que le están pidiendo hoy a los padres que tienen que reportar esa enfermedad y un documento, y eso hace parte de la intimidad de las personas y de la salud. Exponer la hoja de la historia clínica, pues me parece complicadísimo. Esto crea una categoría peligrosa y sospechosa desde el punto de vista constitucional, viola la confidencialidad de las personas y sobre todo la privacidad del paciente. ¿Cómo es posible entonces que para acceder tienen que poner a conocimiento público pues toda su historia clínica? Y el cuarto punto, para terminar, es un llamado a avanzar en esta coyuntura en la modernización, la transformación y el cambio completo del ICETEX, que es lo que nosotros hemos venido pidiendo hace mucho. Y es que ya van 2 años de gobierno y no han podido sacar la tal reforma que prometieron. Un gobierno que es de anuncios y anuncios y las promesas no las cumple. Son 2 años. Yo sé que han estado trabajando en una mesa técnica, sé que están haciendo unos diálogos nacionales, los cuales felicito y certifico que han sido colectivos, pero tenemos que destrabar estas negociaciones para poder presentar una propuesta al Congreso de reforma del ICETEX profunda, que se base precisamente en ese ejercicio de una entidad social al servicio de la educación superior para que le logre financiar a los estudiantes y que estos permanezcan sin tenerse que endeudar de manera abusiva, teniendo que pagar 3 o 4 veces, sin tener que cargar con esa deuda a cuestas durante muchos años de su vida profesional, disminuyéndoles la capacidad de consumo a estas familias, que se volvió casi que un lastre para tantos. Entonces, modifiquen rápidamente al ICETEX, y esto es un mensaje también para los estudiantes que hacen parte de esa mesa, que si pudimos llegar a la solución de un conflicto armado en Colombia después de 50 años, en unos pocos años de negociación, pues imposible que no vayamos a poder ponernos de acuerdo en una negociación que nos permita reformar la entidad. Entonces, esto es un llamado de atención tanto para los estudiantes como para la mesa directiva del ICETEX y el ministerio. Pónganse de acuerdo, solucionemos esto. Yo he trabajado, tengo propuestas que no han recibido y que he enviado. Entonces, lo que les pido es, pongámonos a trabajar en la reforma de una entidad que esté al servicio de los colombianos, cedamos de ambas partes y logremos al final esa meta. Una entidad al servicio de la educación superior, pero no como un banco comercial, sino como una entidad que le presta a los ciudadanos para que puedan estudiar sin tenerse que endeudar de por vida.